¿Qué pasa, gente? Muy bienvenidos al canal del arte. Hoy vamos a hablar del momento en el que la pintura se libera. Se libera de los encargos, es decir, de aquellas personas que le dicen lo que tiene que hacer para realmente hacer lo que quiere. Y vamos a enlazarlo también con el mundo contemporáneo, si queréis, sobre todo a principios del siglo XX, con la llegada de la vanguardia y los momentos posteriores, ¿no? En los cuales los artistas, como bien sabéis, se dedican a crear libremente y dependen solamente del mercado, es decir, de que sus obras sean adquiridas por personas o bien por instituciones en este caso, pero no bajo el patronazgo de absolutamente nadie. Muy bien, pues comenzamos. En los Países Bajos, al mismo tiempo que se produce la independencia de España, conseguida a mediados del siglo XVII, hay un fenómeno artístico que destaca y que hace diferente a esta zona respecto a otros países europeos. Se trata de las representaciones pictóricas que van a realizar. Mientras en el resto de Europa la tendencia mayoritaria es la representación de la temática religiosa, mitológica o el retrato, esto cambia completamente en Holanda, donde tenemos representaciones que muestran el paisaje, el bodegón o el conocido como tema de género. Este último se refiere a la representación de las escenas de la vida cotidiana que será calificada por Diderot en el siglo XVIII como escenas de género. Vermeer de Delft fue uno de los mejores autores en este tipo de escenas, llevando lo cotidiano a un plano enternecedor para el observador. Por primera vez desde la antigüedad ya no se representa un tema concreto, sino algo concreto. En muchos casos, esas obras pueden referirse a la belleza natural del país, o bien a interiores donde se muestra la prosperidad adquirida gracias al desarrollo comercial. En ello tiene mucho que ver la religión del país holandés, donde el calvinismo se convierte en mayoritario. Frente a una salvación predestinada, la manera de acercar la postura de Dios a la humana es el triunfo personal a través del éxito económico. Esta mentalidad emprendedora y de búsqueda del éxito profesional llevará a un buen número de personas ligadas en muchos casos a la burguesía a ver en el arte un elemento de estatus. Se alejan, por tanto, de los grandes mecenas conocidos hasta ese momento para demandar un tipo de obras que convierten el mercado de los Países Bajos en uno similar al que nosotros tenemos actualmente, con artistas que crean lo que les apetece, galerías que se encargan de la venta de las obras y un público que confía en el valor que esas obras pueden tener como moneda de cambio en caso de necesidad, pensando, por supuesto, en la revalorización del mercado una vez adquirido el producto. Frente a una Europa que en su mayoría sigue caminando por un idealismo que además le perseguirá como una sombra hasta mediados del siglo XIX, en los Países Bajos los artistas comienzan a crear libremente lo que les apetece, además, ¿no? Dependiendo únicamente de los gustos del mercado respecto a sus obras. Resulta, la verdad, curioso observar que cuando la pintura se libera de ese idealismo y demos paso a las primeras obras impresionistas, ¿no? En el siglo XIX, algunos de los temas que van a tratar estos artistas coinciden plenamente con los que ya se habían hecho en Holanda desde mediados del siglo XVII. Hablamos, por supuesto, del paisaje, como harán, por ejemplo, muchos de los pintores impresionistas, o bien la representación de lo cotidiano,
como por ejemplo realizó Van Gogh, ¿no? En un gran número de trabajos. Solo les faltó a los holandeses incluir el primitivismo, que también cultivaron desde principios del siglo XX algunas de las vanguardias que observaban en los trabajos de otros países, otras zonas del mundo, algo exótico, ¿no? En un arte que veían alejado, pero que causaba una profunda impresión en los desconocedores del mismo. España es un caso curioso. Podríamos decir que sigue dependiendo de los encargos. Así será, ¿no? A lo largo del siglo XVII. Pocos artistas tendrán plena libertad para representar lo que les apetece. Aunque tendríamos que hacer alguna matización a estas palabras. En España, muchos de los artistas, al tratar los temas que les encargaban, lo hacían con un sello especial. Nos referimos al tratamiento que en algunos casos recibe el bodegón en esos trabajos o bien la representación de personajes populares tratados con un realismo que escapa o nada tiene que ver con el idealismo italiano o francés. Velázquez no fue ajeno a lo que nosotros estamos afirmando. Incluso cuando se trasladó a Madrid, continuó con algunos de estos temas. No tenemos más que mirar el cuadro de los borrachos que acompañan al dios Baco en una de esas primeras obras realizadas en la capital de España. Allí nos daremos cuenta de que Velázquez no ha abandonado ese costumbrismo realista ni tampoco la importancia que otorga a los objetos y brillos que proporciona la loza que estos borrachos sostienen. Hay un episodio curioso que une el destino de un artista español con el mercado holandés en esta época. En el año 1649 se produjo una epidemia de peste negra en la ciudad de Sevilla que fue terrible. Acabó casi con un 50% de la población de la ciudad, que contaba en ese momento con algo más de 100.000 habitantes. Pero, como decimos, quedó reducida a la mitad. Ello propició que los artistas de la ciudad del Guadalquivir se quedaran sin muchos de los encargos de los que habían gozado en una de las ciudades más prósperas de Europa, ¿no? A nivel comercial. Muchos de los nobles se quedaron por el camino y la Iglesia no podía acometer proyectos con la pujanza que había desarrollado en unos años anteriores. El caso es que Murillo, uno de los grandes artistas de la generación, recibió el encargo de realizar cuadros de género, representando a muchos de los pícaros que habían quedado huérfanos en la ciudad de Sevilla. Eran aquellos que trataban de ganarse la vida día a día en una ciudad que les había arrebatado a sus padres como consecuencia de la enfermedad y que además se veían completamente solos, desprotegidos, a merced de una calle en la que había que sobrevivir cada día. Esos cuadros de Murillo, donde podemos ver niños expulgándose, otros jugando con cartas, otros comiendo melón o en algunos de ellos algunas prostitutas, se vendían sin problema en un mercado del norte de Europa que demandaba este tipo de escenas, alejadas, como vemos, de una tradición que ya a esa gente no le interesaba lo más mínimo. Prueba de ello es que todos estos cuadros realizados por el maestro sevillano se encuentran en museos de Holanda, Dinamarca y países nórdicos, no siendo capaces de hallar ninguno en España. No cabe duda que esta forma de representar, repito, no ajena al arte español, pues podemos observar en representaciones de otros maestros al pintar, como decimos, a personajes semidivinizados, como si fueran populares. Bueno, pues esta forma le sirvió a Murillo para poder capear el temporal que supuso la epidemia.
Otros, en cambio, tuvieron que vender sus obras a América o emigrar allí, buscando una fortuna que en la capital hispalense se había visto truncada. Temas no exentos a lo español suponen la emancipación de la pintura, una liberación de ataduras que llegará a lo más tarde, como decimos, pero que, como podemos observar, tiene sus pioneros en la profusión artística de los Países Bajos y también en la tradición española. Muy bien, gente, pues este es nuestro vídeo de hoy. Yo, como siempre, espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis que podéis dejar un like, que no cuesta nada. También podéis suscribiros al canal si no lo habéis hecho, activar la campanita para que os avisen cada vez que tengamos un vídeo nuevo. Ya sabéis además que hay diferentes formas de colaborar con este canal. Podéis haceros miembros del mismo y aportar una pequeña cantidad mensual o bien comprar alguno de los libros que tenemos publicados y que se indica cómo hacerlo en la descripción, en la caja. Bueno, pues nada más, nos vemos pronto en un nuevo vídeo. Adiós.